Hay una verdad incómoda que pocos tienen el valor de reconocer. La mayoría de tus sufrimientos no vienen de lo que te pasa, de lo que te dicen, de lo que te hacen, sino de la importancia que le das a esas situaciones. Nos enseñaron a buscar aprobación, a temer el juicio, a vivir pendientes del ¿qué dirán? Pero existe una sabiduría sagrada que los budistas comprendieron hace siglos. Cuando tu paz depende de los ojos ajenos, te conviertes en su prisionero. Debes saber algo esencial. Ignorar no es huir. Ignorar es elegir dónde poner tu energía. Date la oportunidad de abrir los ojos, de parar el ruido exterior y descubrir que la verdadera libertad no está en gustarle al mundo, sino en no necesitar hacerlo. Vivimos en una época donde todo el mundo quiere ser escuchado, pero muy pocos quieren escucharse. Donde todos opinan, reaccionan, se comparan, se exponen, pero casi nadie se detiene a observar lo que realmente siente. Nos levantamos con el teléfono en la mano, revisando notificaciones que en el fondo no cambian nada esencial en nuestra vida, pero logran alterar nuestra energía sin que lo notemos. Una palabra, una foto, un comentario, y ya estamos pensando, comparando, respondiendo, justificándonos. Sin darnos cuenta, entramos en una guerra silenciosa contra lo que los demás piensan de nosotros. El mundo se ha convertido en un inmenso escenario, donde todos intentan demostrar algo. El éxito, la felicidad, la espiritualidad, incluso la humildad, se ha vuelto parte del espectáculo. Y entre tanto ruido, hemos olvidado algo profundamente humano: la capacidad de estar en silencio, presentes, sin necesidad de defender ni explicar quiénes somos. Cada vez que discutes para tener razón, pierdes un poco de tu paz. Cada vez que te esfuerzas por convencer a alguien de tu valor, lo entregas. Cada vez que dejas que el juicio de otro defina tu estado emocional, te alejas un paso más de tu centro. Y sin embargo, es tan fácil caer ahí, porque el ego es hábil. Quiere reconocimiento, quiere sentir que existe, le gusta ser aplaudido, validado, comprendido, y cuando no lo logra, reacciona, se ofende, se defiende, ataca o se encierra. Así es como el alma queda atrapada, no entre rejas físicas, sino entre pensamientos, en esa voz que no calla, que traduce todo lo que ocurre en términos de amenaza, fracaso o juicio. Una voz que te dice que no eres suficiente, que te compara con otros, que busca respuestas donde solo hace falta silencio. Esa es la prisión invisible. Una mente ocupada, saturada, incapaz de detenerse a sentir. Y lo más triste es que esa prisión la sostenemos nosotros mismos, creyendo que así estamos vivos, que así pertenecemos. Nos llenamos de conversaciones vacías, de tareas innecesarias, de urgencias que no lo son, porque el silencio nos asusta, el silencio confronta. El silencio te deja a solas contigo, y muchos temen mirar lo que van a encontrar. Pero, ¿te has dado cuenta de lo que sucede cuando dejas de reaccionar? Cuando, por un momento, eliges no responder al ataque, no aclarar el malentendido, no demostrar tu punto de vista. Al principio sientes incomodidad, como si perdieras poder. Pero si logras quedarte ahí, algo comienza a cambiar. Empiezas a darte cuenta de que esa necesidad de controlar, de explicar, de ganar, no era fuerza, era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser visto. Miedo a desaparecer en el silencio. La sabiduría budista enseña que el sufrimiento nace del apego. Apego a lo que creemos ser, a lo que queremos que los demás piensen de nosotros, a las historias que inventamos para sostener nuestra identidad. Pero detrás de todas esas máscaras hay algo que no cambia, algo que siempre ha estado ahí, aunque pocas veces lo escuchas. Esa parte silenciosa, serena, que observa sin juzgar. Mientras el ego discute, esa parte observa. Mientras el miedo grita, esa parte respira. Mientras la mente busca razones, esa parte simplemente es. A eso se refiere el budismo cuando habla del yo observador, el testigo de tu experiencia. Esa conciencia que no se deja arrastrar por el ruido del mundo, porque sabe que no es el ruido. Es la presencia detrás del ruido. Y lo curioso es que, cuando conectas con esa presencia,
la vida se vuelve más simple, no porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de resistirte. Empiezas a entender que la gente hablará igual, que las opiniones seguirán existiendo, que habrá injusticias, críticas y malentendidos, pero que nada de eso tiene el poder de perturbarte, a menos que tú se lo entregues. El sabio no es quien no escucha, sino quien sabe que no merece ser escuchado. No es quien huye del mundo, sino quien aprende a caminar dentro de él sin perder su centro. Y eso solo es posible cuando aprendes a ignorar con consciencia. Ignorar desde esta mirada no es indiferencia, es amor propio en su forma más pura. Es comprender que tu energía es sagrada y que no todo merece entrar en tu campo, que hay conversaciones que no te suman, pensamientos que no te pertenecen, heridas que ya no tienes que seguir tocando. El ruido del mundo te dirá que debes reaccionar, que debes demostrar, que debes tener la última palabra. Pero la sabiduría interior te susurra algo distinto. No necesitas hacerlo, porque la verdad no necesita defensa y el alma no necesita aprobación. Cada vez que eliges el silencio sobre la discusión, estás practicando la libertad. Cada vez que decides no responder al juicio, estás afirmando tu paz. Cada vez que eliges no absorber la energía del otro, estás recordando quién eres. Y entonces ocurre algo sutil, casi mágico. El ruido externo comienza a perder poder. Te das cuenta de que no tienes que seguir interpretando cada mirada, cada palabra, cada gesto, porque entiendes que nada de eso realmente habla de ti, sino del otro. Y en ese instante, sin esfuerzo, comienzas a liberarte. A veces creemos que despertar espiritualmente es tener visiones, meditar horas o alcanzar estados elevados de conciencia, pero a veces el verdadero despertar ocurre en lo cotidiano, cuando alguien te provoca y tú eliges no reaccionar, cuando te critican y tú eliges comprender, cuando el mundo grita y tú decides permanecer en silencio. Ese es el inicio de la verdadera transformación, el momento en que dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar paz. El momento en que comprendes que tu valor no depende de ser comprendido, sino de comprenderte a ti mismo. Y cuando llegas ahí, ya no necesitas tanto del mundo, ni temes perderlo, porque descubres que nada ni nadie puede arrebatarte lo que ya eres en esencia. Un alma libre, observadora, silenciosa, completa. Tal vez sea eso lo que los antiguos maestros querían decir cuando hablaban del nirvana. No un lugar lejano, sino un estado en el que el ruido deja de gobernarte. Un espacio interno donde todo puede ocurrir. La crítica, el rechazo, la confusión, y aún así, permaneces en calma, porque finalmente entiendes que el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de consciencia. Pero no alcanzamos este nivel de presencia, porque vivimos atados al control. Nos frustran todas aquellas cosas que se escapan de nuestras manos. A veces creemos que el poder está en hablar, en explicar, en tener las palabras correctas. Pero hay un tipo de sabiduría que no se transmite con frases, sino con presencia. Una sabiduría tan simple que el ruido del mundo no la puede comprender, y tan profunda que solo puede ser captada por un corazón dispuesto a callar. Los antiguos sabios budistas la llamaban ecuanimidad, el arte de permanecer en equilibrio, incluso cuando todo parece empujarte a reaccionar. No es frialdad, ni indiferencia, ni desinterés. Es amor, en su forma más madura. El amor que entiende que no necesita controlar, convencer, ni ganar. Cuentan que hace siglos, en las montañas del norte de Asia, vivía un monje conocido por su serenidad inquebrantable. Nadie recordaba haberlo visto perder el control. Era de esos seres cuya sola presencia hacía que el ruido interior de los demás se aquietara, aunque fuera por un instante. Una mañana, mientras caminaba hacia el río para recoger agua, un hombre del pueblo, furioso y alterado, lo siguió por el camino. El rumor decía que su esposa lo había abandonado y que él culpaba al monje, asegurando que ella pasaba demasiado tiempo escuchando sus enseñanzas. El hombre, consumido por los celos y el orgullo, subió la montaña decidido a enfrentarlo. Cuando lo vio venir, el monje se detuvo y lo miró con serenidad. El hombre gritó su nombre, lanzó insultos, acusaciones
palabras llenas de rabia. Su voz resonaba entre los árboles como un trueno cargado de resentimiento. El monje, sin alterar su respiración, permaneció en silencio. ¿No tienes nada que decir?, le gritó el hombre. ¿Te crees mejor que yo? ¿Tan puro eres que no puedes defenderte? El monje lo observó con ternura, como quien mira a un niño atrapado en una pesadilla. El hombre, al ver que no obtenía respuesta, tomó una piedra del suelo y la lanzó a sus pies. «Cobarde, hablas de paz, pero no sabes lo que es sufrir. Tu calma es solo una máscara». El monje se inclinó, recogió la piedra, la sostuvo unos segundos entre sus manos y luego la dejó suavemente en el suelo. El gesto fue tan simple, tan lento, que el hombre se confundió. Su enojo perdió fuerza, como si de pronto no tuviera sentido. «¿Por qué no respondes?», preguntó, con la voz quebrada entre furia y desconcierto. «¿No ves que te estoy ofendiendo?». El monje lo miró, respiró hondo y respondió con calma. «Si alguien te ofrece un regalo, pero tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El hombre se quedó en silencio, sin entender del todo. El monje continuó caminando hacia el río, pero mientras se alejaba, el hombre sintió algo que nunca había sentido antes. Vacío. No vacío de pérdida, sino un silencio extraño dentro de él. Como si por primera vez en mucho tiempo no tuviera nada más que decir. Horas más tarde, bajó al río. Allí vio al monje sentado sobre una roca, mirando cómo el agua corría entre las piedras. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. Esta vez, sin ira. «Maestro», dijo con voz baja, «creo que entendí tu enseñanza». El monje sonrió sin mirarlo. «¿Qué comprendiste?», preguntó. «Que he estado cargando todos los regalos que el mundo me ha lanzado. Los insultos, las miradas, las expectativas, las palabras no dichas. Los he tomado todos, creyendo que eran míos. Y hoy, por primera vez, me di cuenta de que podía no aceptarlos». El monje asintió y tomó un puñado de agua entre sus manos. «Mira el río», le dijo. «¿Ves cómo el agua no discute con las piedras? No se detiene a reclamar su espacio. No intenta cambiar el curso del mundo. Simplemente fluye. Pasa por encima de todo, pero no arrastra nada». El hombre observó el movimiento del agua, tan suave y al mismo tiempo tan poderoso. Sintió cómo su pecho se aflojaba, como una lágrima. La primera en años, caía sin culpa. «¿Y qué debo hacer, maestro, cuando el mundo me provoque de nuevo?». El monje sonrió y respondió: «Haz lo que hace el agua. Pasa, sin llevarte el barro contigo». El silencio se apoderó de ambos. El río continuaba su curso. El viento jugaba entre los árboles. Y por un instante, el hombre comprendió que la paz no estaba en tener razón, ni en ser comprendido, ni en ganar ninguna batalla. La paz estaba en no entrar a la guerra. Ese día, sin saberlo, el hombre se convirtió también en discípulo. No porque el monje lo nombrara así, sino porque algo dentro de él, algo muy profundo, recordó su propio silencio. Desde entonces, cada vez que alguien lo ofendía, miraba al cielo y repetía para sí: «No necesito aceptar cada regalo que el mundo me lanza». Y así, poco a poco, el ruido perdió poder, y en su lugar nació la libertad. Esa historia, aunque simple, contiene una de las verdades más profundas del alma humana. No tienes que aceptar todo lo que te entregan. No tienes que recibir cada palabra, cada juicio, cada energía. Puedes observarla, reconocerla y no tomarla. Eso es ignorar con sabiduría. Eso es ignorar con amor. Porque ignorar no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo sin perderte dentro de lo que el otro proyecta. Significa comprender que lo que los demás hacen o dicen no es personal. Es la expresión de su propio nivel de conciencia. Cada persona habla desde el lugar donde está parada. Y cuando tú reaccionas, bajas a su mismo nivel energético. Pero cuando observas, respiras y eliges no engancharte, te elevas a un plano donde el conflicto deja de existir. Buda decía: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esa diferencia lo cambia todo. El dolor llega, nos toca, nos enseña, pero el sufrimiento es lo que añadimos después, cuando resistimos, cuando nos aferramos,
cuando interpretamos. Y casi siempre, ese sufrimiento viene de la necesidad de tener razón, de querer que el otro reconozca nuestra verdad. Sin embargo, hay una paz que llega cuando comprendes que no necesitas que te comprendan, que no tienes que justificar tu proceso ante nadie, que la única mirada ante la cual necesitas ser transparente es la tuya. A veces ignorar con amor es simplemente no responder. Otras veces es alejarte sin ruido. Y otras es quedarte, pero en silencio, porque el silencio también es una respuesta, y muchas veces es la más poderosa. En el silencio, la mente se aquieta, y cuando la mente se aquieta, el alma puede hablar. Cierra los ojos por un instante, inhala profundo, siente cómo el aire entra en tu cuerpo, exhala despacio, imagina que con cada exhalación se disuelve el peso de lo que los demás piensan de ti. No tienes que cargarlo, no tienes que explicarte, solo respira. Cada pensamiento, cada juicio, cada palabra ajena es como una nube que pasa por el cielo de tu conciencia. Si te aferras a ella, el cielo se cubre. Si la dejas pasar, vuelve la claridad. Tu tarea no es detener el viento, sino recordar que tú no eres el viento, eres el cielo. El viento solo pasa a través de ti. El ruido del mundo seguirá ahí. La gente seguirá opinando, los problemas seguirán apareciendo, las emociones seguirán moviéndose. Pero dentro de ti hay un espacio que no cambia, un lugar donde todo es quietud. Los maestros lo llaman el ojo del huracán. En medio de la tormenta hay un centro inmóvil. Ese centro eres tú cuando eliges no reaccionar. No reaccionar no es debilidad, es inteligencia espiritual. Es entender que no toda batalla merece tu energía, que no todo pensamiento merece tu atención, que no todo comentario necesita respuesta. Hay quienes creen que reaccionar es defenderse, pero en realidad, reaccionar es entregarse, entregarle al otro el control de tu paz. Y cuando dejas de hacerlo, algo hermoso ocurre. Recuperas tu poder. El sabio no responde desde la herida, sino desde la comprensión. Porque sabe que el otro también está aprendiendo, también está sufriendo, también está buscando amor. Por eso, ignorar con amor no es cerrar el corazón, sino abrirlo con consciencia. Es mirar al otro sin juicio y decirle desde el alma: no voy a cargar con tu sombra. Te entiendo, pero elijo la luz. Esa es parte de la enseñanza sagrada. No eres lo que piensas, no eres lo que los demás creen que eres. No eres tus emociones, ni tus logros, ni tus fracasos. Eres la conciencia que observa todo eso pasar. Y cuando recuerdas eso, ya no te tomas nada tan en serio. Ni los halagos, ni las críticas, ni los errores, ni las victorias. Te vuelves más liviano. Y en esa ligereza, el alma respira. Buda también enseñaba: así como una roca sólida no se mueve por el viento, el sabio no se altera por la alabanza ni por la culpa. Eso no significa que no sienta. Significa que ya no se deja arrastrar, porque sabe que tanto el elogio como la crítica pertenecen al mismo mundo de la ilusión, el mundo del ego. Y mientras tú vivas pendiente de cómo el mundo te mira, seguirás danzando al ritmo de su juicio. Pero cuando logres mirarte con ternura, sin depender de esa mirada externa, habrás encontrado la libertad. Imagina por un momento que cada palabra negativa que escuchas es como una piedra que alguien te ofrece, como la piedra de la historia. Puedes cargarla, lanzarla o simplemente dejarla caer al suelo. Eso es ignorar con sabiduría. No pelear contra la piedra, sino no tomarla. Mucha gente confunde la iluminación con el positivismo. Creen que se trata de pensar siempre bien, de nunca enojarse, de sonreír todo el tiempo. Pero la verdadera iluminación no es negar lo humano, sino abrazarlo sin apego. Es poder sentir tristeza sin convertirla en drama, sentir enojo sin convertirlo en violencia, sentir miedo sin convertirlo en parálisis. Es reconocer que todo lo que ocurre dentro de ti es una ola, y tú eres el océano. Cuando comprendes esto, ya no te tomas el dolor como algo personal. Sabes que todo lo que llega para enseñarte algo. Y todo lo que se va, porque ya cumplió su función. Así comienza la verdadera libertad. Cuando dejas de resistirte a lo que es,
A veces el alma necesita pasar por el ruido para valorar el silencio. Necesita perderse en la aprobación para comprender el vacío que deja. Necesita reaccionar muchas veces hasta que un día, simplemente, decide no hacerlo más. Y ese día, sin fuegos artificiales ni grandes discursos, el alma despierta. Despierta al darse cuenta de que todo está bien, de que nada tiene que ser distinto, de que el mundo puede seguir igual, pero tú ya no. Y esa diferencia lo cambia todo. Mira a tu alrededor. Todos buscan ser escuchados, vistos, reconocidos, pero muy pocos buscan comprender. El sabio no busca atención, busca conexión, y la conexión no surge del ruido, sino del silencio compartido. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, de responder, de aclarar, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que voy a decir nace del amor o del miedo? Si nace del miedo, guarda silencio. Si nace del amor, habla sin expectativa. Y si no nace de ninguno, simplemente observa. Ese es el punto en el que la mente se rinde y el alma toma el timón. Donde ya no necesitas entenderlo todo, porque empiezas a sentirlo todo. Y el sentimiento, ese que surge del alma, siempre sabe qué hacer. Al final, la sabiduría sagrada no está en saber muchas cosas, sino en recordar lo esencial. Que todo lo que intentas controlar te controla. Que todo lo que intentas cambiar fuera, nace primero dentro. Y que lo que ignoras con amor, deja de tener poder sobre ti. Así es como el alma se libera. No escapando del mundo, sino estando en él sin permanecer prisionero. Caminar entre el ruido, sin perder el silencio interior. Amar sin necesidad de poseer. Actuar sin buscar aprobación. Vivir sin miedo a no ser comprendido. Porque cuando eliges el silencio como tu respuesta más elevada, el universo comienza a hablarte en su idioma, el del equilibrio, la claridad y la paz. Y entonces comprendes que esa sabiduría sagrada no está en los templos, ni en los libros, ni en las palabras de los maestros. Está en ti, ha estado siempre en ti. Solo necesitabas ignorar el ruido suficiente para poder escucharla. Dicen que la verdadera sabiduría no se mide por lo que comprendemos, sino por la paz que somos capaces de sostener cuando todo a nuestro alrededor parece moverse. Porque entender la calma es fácil cuando hay silencio, pero mantenerla en medio del ruido, ese es el verdadero camino espiritual. Y ese camino comienza adentro, en ese espacio íntimo donde te das cuenta de que no necesitas reaccionar, no necesitas convencer, no necesitas probar nada, solo necesitas estar presente. Cierra un momento los ojos. Imagina que dentro de ti hay un lago profundo, inmóvil, transparente. En su superficie se reflejan los árboles, el cielo, las nubes, incluso las tormentas. Pero el lago no intenta atrapar ninguna imagen, simplemente refleja, permite que todo pase. Así es la mente cuando el alma despierta. No se aferra al ruido, ni al juicio, ni al miedo. Refleja la vida sin intentar poseerla, porque la mayoría de nuestras heridas nacen del intento desesperado de controlar lo que no puede controlarse. Las opiniones ajenas, las reacciones, las emociones de otros, los resultados. Queremos que el mundo nos apruebe, que las cosas salgan como deberían, que los demás nos entiendan. Pero la vida no obedece a nuestras exigencias. Y cuando aprendemos a dejar de luchar contra eso, empezamos a vivir desde un poder distinto, el poder de la aceptación. Y como lo hemos visto, el poder de esta sabiduría ancestral abarca mucho más, como los 3 principios que pueden acompañarte en este camino de liberación. No son reglas, son recordatorios, puertas que puedes abrir cuando el ruido del mundo intente arrastrarte. Primer principio: observar sin reaccionar. Cada vez que sientas la urgencia de responder, defenderte o demostrar, haz una pausa. Observa tu cuerpo, tu respiración, tus pensamientos. Nota la energía que sube cuando alguien te contradice, cuando alguien te juzga o te ignora. Y en lugar de actuar desde esa emoción, mírala, solo mírala. El simple acto de observar sin actuar ya es un acto de poder, porque en ese instante de consciencia ya no eres el enojo, ni la ofensa, ni la herida.
Eres quien ve, y quien ve siempre es libre. Segundo principio: elegir la paz antes que la razón. Hay discusiones que no buscan verdad, solo ego. Hay personas que no quieren escucharte, solo reafirmarse. Y ahí, tener razón se vuelve una trampa. El ego se siente victorioso, pero el alma queda agotada. Pregúntate cada vez que el conflicto aparezca: ¿quiero tener razón o quiero tener paz? A veces el silencio es la respuesta más sabia, no porque te calles por miedo, sino porque tu energía vale más que una batalla sin propósito. Tercer principio: honrar el silencio. El silencio no es vacío, es el lenguaje del alma. En él te reencuentras con tu esencia, con la voz interior que el ruido del mundo ha querido apagar. Dedica unos minutos al día solo para estar contigo, sin redes, sin conversaciones, sin expectativas, solo tú y tu respiración. En ese espacio, todo comienza a ordenarse. Las emociones se calman, los pensamientos se aclaran y una sabiduría suave empieza a emerger. Esa es la voz de tu verdadero ser. Un gran sabio decía: más allá de las ideas del bien y del mal, hay un campo. Allí te esperaré. Ese campo es la presencia, el lugar donde no hay juicio, comparación ni necesidad de aprobación, donde puedes descansar en lo que eres sin adornos, sin máscaras, sin pretensiones. Porque cuando aprendes a ignorar con amor, descubres que no necesitas alejarte del mundo para estar en paz. Solo necesitas no perderte en él. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo de tal manera que nada externo pueda robarte la calma. No se trata de aislarte, sino de enraizarte tan profundo en tu centro que ninguna tormenta pueda arrancarte de ahí. Imagina ahora que vuelves a ese lago interior. Tal vez el viento agite las aguas, tal vez caigan gotas de lluvia, pero debajo, en lo profundo, el agua sigue quieta. Ahí, en esa quietud, está tu poder. Ahí habita la sabiduría de los antiguos, el alma que observa, que comprende sin palabras, que ama sin condiciones. Ignorar, entonces, no es desconectarte del mundo, es conectarte tanto contigo que el mundo deja de tener poder sobre ti. Es recordar que no todo merece tu respuesta, que no toda energía merece tu atención, y que cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, estás creando un nuevo destino. Porque la paz no se encuentra, se practica. Cada respiración, cada decisión de no reaccionar, cada momento en el que eliges no tomarte las cosas como algo personal, estás liberándote un poco más. Y quizás, algún día, cuando mires hacia atrás, entenderás que el camino nunca fue cambiar a los demás, sino recordar quién eras antes de intentar ser alguien para ellos. En ese instante, todo se aquieta. El alma sonríe y descubres que el verdadero poder no estaba en convencer, ni en controlar, ni en ganar, sino en permanecer en calma mientras todo sucede. Porque cuando nada externo puede alterar tu interior, entonces, realmente, has despertado. Hay una verdad que llega cuando ya estás cansado de luchar con el mundo, cuando te das cuenta de que no es lo que los demás dicen lo que te hiere, sino lo que tú crees de ti cuando ellos lo dicen. Nos pasamos la vida tomándonos las cosas como si todo girara alrededor nuestro. Si alguien se aleja, sentimos que hicimos algo mal. Si alguien critica, sentimos que no somos suficientes. Si alguien proyecta su dolor, creemos que es nuestra culpa. Pero, ¿y si te dijera que casi nada de lo que los demás hacen tiene que ver contigo? La mayoría de las personas actúan desde su historia no resuelta, desde sus vacíos, sus miedos, su necesidad de sentirse vistos o validados. Y cuando una persona no sabe cómo sanar su oscuridad, a veces ataca la luz que ve en los demás. Por eso, cuando alguien te hiere, recuerda esto: nadie que esté en paz necesita destruir la paz de otro. Nadie que se sienta completo necesita hacer sentir pequeño a alguien más. Cada juicio, cada ofensa, cada crítica, es una confesión disfrazada. Una confesión del alma que no sabe cómo pedir amor y lo hace gritando su carencia. Tomarte las cosas de manera personal es como cargar los fantasmas ajenos sobre tu espalda. Te llenas de culpas que no te pertenecen, de heridas que no nacieron en ti, y sin darte cuenta,
terminas caminando por la vida con un peso que nunca fue tuyo. El verdadero poder está en mirar a quienes te hieren con compasión, no con resentimiento. Comprender que muchas veces atacan porque se sienten amenazados por algo que no entienden. Tu calma, tu luz, tu autenticidad. Y si reaccionas desde el enojo, te arrastran a su nivel. Pero si eliges el silencio, si eliges no tomarlo personal, los desarmas sin decir una palabra. Ignorar con sabiduría no es indiferencia, es protección energética. Es elegir no alimentar la sombra ajena con tu atención. Es cuidar tu luz como algo sagrado, entendiendo que no todos sabrán verla sin intentar apagarla. Recuerda esto: cuando alguien habla mal de ti, en realidad está hablando desde sí. Cuando alguien te juzga, está revelando su sistema de creencias, no el tuyo. Cuando alguien intenta minimizarte, es porque no soporta verse pequeño frente a tu grandeza. La mayoría no habla desde la maldad, sino desde el hambre. El hambre de ser vistos, amados, comprendidos. Y cuando uno aprende a ver eso, deja de reaccionar y empieza a comprender. Y en la comprensión, el alma descansa. No tomarte nada personal no significa que no sientas. Significa que no entregas tu poder, que reconoces tu sensibilidad sin permitir que los demás decidan lo que vales. Porque lo que otros opinan de ti dice mucho de ellos y nada de ti. Así que la próxima vez que alguien intente proyectar su dolor sobre ti, haz lo siguiente: detente un momento, respira y piensa: esto no me pertenece, y devuélvelo a su origen, con amor, sin rencor. Porque cada vez que devuelves lo que no es tuyo, recuperas una parte de tu energía, y cada vez que eliges no reaccionar, te haces un poco más libre. Esa es la verdad más grande que descubriste aquí: entender que el mundo seguirá siendo ruido, pero tú puedes elegir el silencio interno. Que habrá personas que te admiren y otras que te rechacen, pero tú puedes elegir permanecer en paz, porque quien domina su reacción, domina su destino. Ese sea el más alto nivel de libertad: vivir sin depender del reconocimiento ajeno, sin miedo al juicio, sin cargar el dolor de otros y sin dejar que nadie apague tu luz. Recuerda, nadie puede robarte la paz, solo tú puedes entregarla. Y hoy, puedes decidir no entregarla más. Ahora, si llegaste hasta aquí, si algo en tu interior se sintió ligero, si este mensaje te hizo soltar, respirar o mirar la vida con otros ojos, entonces este espacio es para ti. Porque Café para tu alma no es solo un canal, es un refugio para quienes buscan vivir despiertos en medio del ruido. Así que quédate, suscríbete y forma parte de esta comunidad de almas que están aprendiendo a no reaccionar, a no tomarse nada personal y a elegir la paz como su forma más alta de poder. Nos vemos en el próximo sorbo de sabiduría, donde seguiremos recordando que el silencio también enseña y que a veces ignorar es la manera más hermosa de amar.